Citroën GS nace en 1970 para cubrir el gran hueco en la gama de Citroën entre el Citroën DS, el famoso tiburón, y el 2 caballos. En la imagen vemos un Citroën GSA y a pesar de que la marca estableciese denominaciones diferentes, es el mismo coche, solo que con remodelaciones y otros cambios menores. Como podemos ver, el GSA conserva ese perfil aerodinámico, esos rasgos típicos de la marca de entonces, asemejándose bastante al Citroën DS, y tiene como mérito, entre otros muchos, poder poner al alcance de la clase media cada vez más pujante la excelente suspensión hidroneumática de la casa. En este vídeo vamos a ver cómo es el interior, peculiar donde los haya, cómo funciona la suspensión y algunos datos sobre el motor y sobre el propulsor de este modelo en concreto. Este es el interior de un Citroën GSA. Como podemos ver, se aleja de cualquier convencionalismo, de cualquier otro rival, y si lo podemos definir en una palabra es peculiar, sin duda. Destaca por un lado el famoso volante monobrazo de la marca, que incorpora otros modelos como el Citroën CX o el Citroën DS, incluso algunos Citroën BX y los primeros XM, los tambores de los que vamos a hablar ahora más adelante con un poquito más de detalle, y otros aspectos como por ejemplo el freno de mano, que se acciona, digamos, por una palanca, que podemos ver, que tiene un gatillo para desactivarlo y lo podemos accionar tirando hacia nosotros. Los mandos de climatización los podemos encontrar en esta zona, siguiendo, digamos, un poquito la moda del momento a base de tiradores, y como no, entre los asientos, al igual que algunas versiones del CX, la radio. Y como no, la palanca de suspensión con la que podemos regular de forma manual la altura de la carrocería en función de, por ejemplo, si queremos superar un obstáculo o directamente para cambiar una rueda. Por lo demás, la calidad de fabricación del salpicadero no admite demasiadas pegas, puesto que, como podemos ver, el compuesto de la plancha superior es bastante blando, como un coche actual, y no se escuchan ruidos, no se escuchan grillos, todo está bastante sólido. Recordemos que esta unidad en concreto tiene casi 40 años y que es un coche que se diseñó y se comercializó a partir del año 70 en la versión GS, que como apuntaba es en esencia el mismo coche que el GSA, solo que con pequeños cambios. Por otra parte, vamos a ver ahora en detalle un poquito más el cuadro de instrumentos con estos tambores giratorios, pero la sensación de habitabilidad, de confort con estos asientos ultra cómodos, la combinación de colores, la calidad de los materiales contribuyen a crear una atmósfera muy agradable. Vamos entonces a ver un poquito más en profundidad el cuadro de instrumentos. Bien, este es el cuadro de instrumentos, la perspectiva que tiene el conductor de la carretera. Como apuntaba hace unos instantes, no tenemos palanca para intermitentes ni para limpiaparabrisas. Todo se acciona a partir de estos satélites, con los cuales podemos, digamos, activar las principales funciones del coche, pero sin levantar en ningún momento la mano del volante. Además, el hecho de que tenga un formato giratorio facilita en gran medida que lo podamos hacer simplemente con un movimiento de dedo. De esta forma podemos accionar los intermitentes, aquí tenemos el testigo luminoso como podemos ver, el limpiaparabrisas como acabo de accionar, o las luces de cruce o de carretera que tenemos aquí, también con el testigo luminoso en el propio satélite. Del otro lado tenemos un conjunto de 8 botones, 4 de los cuales están, digamos, ciegos, 5, perdón. Tenemos por un lado el warning, los 4 intermitentes, las luces antinieblas delanteras y la luneta térmica. Por lo demás, llama la atención, sin ningún tipo de duda, los famosos tambores giratorios de lectura directa de la velocidad y de del cuenta revoluciones, de tal forma que tenemos una lectura espontánea, muy directa de los mismos. Aquí abajo tenemos el indicador del combustible y
Llama la atención también el check control o el diagrama del estado de la técnica del vehículo, es decir, de los principales avisos o testigos luminosos. Tenemos una imagen del propio vehículo y, como podemos ver, aquí tenemos el de la batería, por un lado tenemos el de la reserva del combustible o el de nivel del aceite. Este es el motor del Citroën GSA. Es un motor, en esta versión en concreto, de 1222 centímetros cúbicos, que probablemente haya sido el motor que haya tenido mayor difusión, el más corriente, el más habitual. Desarrolla 65 caballos de potencia a unas 6.250 vueltas. Y como en todos los GS y GSA, es un motor con disposición Boxer, es decir, los cilindros no van verticales, sino que van horizontales. Conviene tener en cuenta que los motores del Citroën GS en primer lugar y del GSA a continuación proceden de una evolución del Citroën 2 caballos, de los propulsores del 2 caballos, razón que explica que tengan esta disposición. Es un motor en consecuencia refrigerado por aire, como puede ser el motor de los primeros 911 de Porsche o del Volkswagen Escarabajo, y por esa razón tenemos un ventilador, una aspa, una turbina que está directamente conectada con el cigüeñal y es la que se encarga de, digamos, que circule el aire, de refrigerar el motor. Llama la atención de la misma manera las esferas de la suspensión. En este coche, como buen Citroën hidroneumático, no cuenta con muelles convencionales ni amortiguadores, sino que este conjunto de esferas, que tienen líquido hidráulico en su interior separado por una membrana de gas, de hidrógeno, hacen la función de elemento elástico. Por otra parte, llama la atención también, como en los Citroën DS y CX, la situación de la rueda de repuesto, que va en el vano motor, con lo cual conseguimos más capacidad de espacio en el maletero. Aquí podemos ver el filtro de aceite, la esfera acumuladora de la suspensión, que acumula líquido hidráulico, y bueno, a diferencia de un coche actual, como podemos ver, la capacidad de maniobrabilidad, de poder operar en el coche, en el motor, es lógicamente mucho mejor que la de un coche actual. Fijémonos en los faros, como podemos cambiar una bombilla simplemente a un golpe de mano, por así decirlo. Vamos a ver cómo suena este motor en concreto, y si os fijáis, cuando me monto, a los pocos segundos la suspensión sube porque es autonivelante con independencia de la carga. Los Citroën GS y GSA son hidroneumáticos. Tal y como comenté en el apartado del motor, carecen de muelles y amortiguadores, y en su lugar cuentan con un conjunto de esferas que tienen en su interior una membrana que separa líquido hidráulico e hidrógeno. A través de la palanca situada entre los asientos delanteros podemos variar de forma manual la altura libre al suelo. En este modelo en concreto tenemos dos posiciones superiores aparte de la posición normal de marcha, una medio alta y una todavía más alta para sortear algún obstáculo especialmente complicado o directamente cambiar una rueda, que es la que podemos ver ahora mismo. En esta posición la distancia libre al suelo es extraordinaria, de alrededor de 27-28 centímetros, superior a la de muchos todoterrenos y SUV actuales. Adicionalmente, la suspensión hidroneumática es autonivelante. Esto significa que va a mantenerse a la misma distancia en orden de marcha, con independencia de la carga que transportemos. Los Citroën hidroneumáticos siempre han marcado grandes diferencias respecto a la competencia en lo que se refiere a estabilidad, a dinamismo y sobre todo a confort de marcha. No en vano, un Citroën hidroneumático puede circular teóricamente a 3 ruedas. Por lo demás, hay una especie de leyenda negra al respecto sobre esta suspensión, sus averías y escala de mantener, que en absoluto es cierta.
Revisando y cambiando periódicamente las esferas no vamos a tener ningún problema, y en los últimos Citroën de neumáticos directamente el mantenimiento es nulo para toda la vida del coche, y a diferencia de los amortiguadores nunca pierden sus propiedades, se mantienen constantes. Como podemos ver, no tenemos excesiva distancia longitudinal, de hecho tenemos simplemente 3-4 dedos, teniendo en cuenta que yo mido 1,75 m aproximadamente, pero también tenemos que tener presente que una berlina es un vehículo de solo 4,12 metros, prácticamente es la dimensión, la longitud que tendría un urbano hoy día. Nada más entrar llama sin ningún tipo de duda la atención la comodidad de los asientos, un mugido súper suave, súper envolvente, es realmente confortable, es algo que también ayuda al buen hacer de la suspensión hidroneumática que filtra cualquier tipo de irregularidad del terreno, y sin duda realizar grandes distancias kilométricas, largos viajes, es una auténtica gozada aquí atrás. Como comentaba, a menos que seamos una persona excesivamente alta o corpulenta, no nos sobra espacio, pero tampoco se le pueden poner muchas pegas. Es un interior bien aprovechado y 4 personas pueden afrontar un viaje, un desplazamiento largo, con plenas garantías de comodidad. Los Citroën GS y GSA son automóviles excepcionales, peculiares, diferentes, con personalidad, algo que precisamente escasea hoy día en el mercado. Sus soluciones innovadoras, diferentes, prácticas, su excelente suspensión inédita y irrepetible le hacen un coche realmente increíble a la hora de conducir, a la hora de disfrutarlo. Su cotización es bastante contenida en estos momentos, pero seguro se incrementará notablemente en los próximos años, por lo cual es una estupenda oportunidad para adquirirlo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de utilidad. Me gustaría que comentarais si tenéis este modelo, que os ha llamado la atención, y sin más nos vemos en el siguiente.